¿Qué fue los estudiantes de la séptima papeleta? Lo que hoy se conoce como la séptima papeleta fue una propuesta que se llevó a cabo por un movimiento estudiantil en las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia, en el cual se elegían el Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, juntas administradoras locales, Consejo Municipal y alcaldes. Eh, ¿Cómo influyó la séptima papeleta? Ellos promovieron la introducción de una papeleta electoral adicional a las 6 oficiales en las elecciones de marzo de 1990, a fin de promover la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia. ¿Cuál era el panorama nacional para que se diera la Constitución de 1990? Varios grupos guerrilleros se habían desmovilizado, entre ellos el Movimiento 19 de Abril, M19, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Otros grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, FARC-EP, continuaron su lucha insurgente y buscaron como fuente de financiamiento el secuestro extorsivo y el control de las zonas de cultivo de coca. Asimismo, Pablo Escobar fue abatido en 1993 y con él se acaba la etapa en la cual los narcotraficantes declaraban la guerra al Estado colombiano. ¿Por qué es importante conocer la Constitución Política de Colombia? Se puede aplicar en la Constitución en nuestra vida cotidiana, es decir, la Constitución es muy importante en la vida de las personas porque nos sirve para que los derechos y garantías sean respetados sin imperio el abuso. La Constitución es útil para conocer nuestros derechos y obligaciones. ¿Qué es la Constitución? Una Constitución es aquel texto con un carácter jurídico político, proveniente de un poder constituyente. Este tiene el objetivo de dar un orden y una separación de los poderes, diferenciándolos y definiéndolos. Estos son legislativo, ejecutivo y judicial. La cantidad de constituciones nacionales en Colombia. En esta solo se encuentran 10. Estas son la de 1810, 1811, 1821, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991. Hay que tener en cuenta también que aquellas constituciones que están tan cercanas a las otras es debido a que hubo un gran cambio del poder y cada vez que había un cambio de poder se hacía una nueva constitución rigiendo las ideologías de quien la gobernara. Diferencias constitucionales de la Constitución de 1886 y 1991. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Constitución del 91 se evidencia en una gran parte los derechos fundamentales, a lo que en cambio no existían para 1886. La Constitución de 1886 tenía muy en cuenta la religión católica. A cambio, la del 91 no recalca demasiado. En la del 91 se evidencia una corte institucional, que en el tiempo de 1887 no existía esta. Además de la Constitución del 91, se daba el derecho primordial a la propiedad privada y en el 86 no existía esta. ¿Cómo sería un mundo sin una constitución? Un país sin una constitución no puede existir porque sería una nación sin ley, la cual es imposible por la propia naturaleza humana que impide la convivencia y supervivencia del hombre sin ningún tipo de ley. Necesariamente debe existir algún tipo de ordenamiento, ya sea constitución, carta magna o cualquier otro. ¿Es bueno andar cambiando de la constitución? En parte por el público y en general diría que es una mala opción y no estaría bien. Porque al haber una constitución muy seguido, habría unas reformas casi necesarias. Pero si una constitución no se hace porque sí, una constitución si es muy continua, se debe a que el anterior cambio de la constitución no fue muy bien hecho o no rige con lo que está en la actualidad. ¿Qué es un Estado social de derecho? En general, la mayoría de autores de filosofía jurídica creen que un Estado de derecho en la sociedad tiene como objetivo fortalecer los servicios y garantizar los derechos que se le consideran fundamental para mantener el nivel de vida necesario para participar en la vida social como miembro pleno. Colombia es un Estado social de derecho, ¿por qué?
Cabe señalar que en la actual Constitución y normativa colombiana se establece en su artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho y su forma organizativa es una república unificada y descentralizada. En su entidad territorial cuenta con autonomía, democracia, participación y pluralismo. ¿Cuál es la diferencia entre Estado, nación y gobierno? El Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra a una población en un territorio bajo una autoridad. La nación es un concepto histórico, cultural, que se refiere a un grupo de personas que comparten un idioma, cultura, historia y tradiciones. El gobierno se refiere a un conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, es decir, que el gobierno está al servicio del Estado. ¿Cuáles fueron las causas y objetivos de la Asamblea Constituyente de 1991? El presidente Virgilio Barco y el expresidente Misael Pastrana vieron que la Constitución de 1886 estaba muy retrasada a la época, porque estaba por más de 100 años, así que decidieron hacer la séptima papeleta para la creación de una nueva Constitución. ¿Cómo se desarrolló la Asamblea Constituyente de 1991? La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia se celebró en 1991 para promulgar la nueva Constitución Política del país, en citación de la Constitución del Centenario de 1886. Tras la promulgación de la nueva Constitución dejaron de funcionar el 4 de julio de 1991.